El estruendo más fuerte sonó en la cima de la montaña oscura. Había un tipo de pie al pie de la montaña, que no veía más que inscripciones brillantes dibujadas a lo largo de la roca por la luz. Oyó la voz que le llamaba Li Yunxiao, pero no pudo averiguar quién le llamaba, ya que seguía vivo. El tipo supuso que estaba viendo la memoria de alguien. De repente, despertó de un sueño y vio cómo un trozo de tiza volaba hacia él gritando, Li Yunxiao. Estupefacto, el tipo agarró la tiza con los dedos y miró a su alrededor. Sus recuerdos le decían que era el año 1033 del calendario Tangwu, y que habían pasado 15 años desde que murió en las montañas de Tanding. Estaba sentado con las piernas cruzadas cerca de la ventana, partiendo la tiza en mitades, y había libros y papeles por todas partes. La estatua que había junto a la ventana le resultaba familiar, y pensó que era él de una vida anterior. De repente, sus pensamientos se vieron interrumpidos por los juramentos de una mujer que le preguntó qué se estaba permitiendo. Al mirar hacia el origen del sonido, vio frente a él a sus compañeros con el mismo uniforme y a una mujer de pie junto a la pizarra, exigiéndole que no se durmiera en sus clases. Todos se volvieron hacia el protagonista, que no entendía lo que estaba pasando. Finalmente, se dio cuenta de que estaba en el cuerpo de otra persona y volvió a nacer. La profesora le exigió que respondiera a su pregunta sobre el número de formas de manejar armas sencillas ocultas. Fue profesora en la Academia Jialan del estado Tantui de Liu Nongcheng. El tipo la miró sin tacto, notando que tenía una hermosa figura y parecía atractiva. La imaginó con armadura y una espada de pena helada, viendo frente a él una copia de la emperatriz de batalla del Loto Rojo. El tipo tenía una idea que, por desgracia, no podía comparar con el maestro de artes marciales de los 4 elementos que tenía delante. Como cambió la mirada, y el profesor estaba un poco confuso. No podía entender qué le pasaba, ya que era una artista marcial de los 4 elementos, y una sola mirada suya bastaba para hacerla perder la cabeza. Ella se recompuso rápidamente y volvió a exigirle que respondiera a su pregunta sobre el número de maneras de manejar las armas ordinarias. Él redujo su inestable estado de ánimo al hecho de que debía de estar muy agobiada. El tipo, rascándose la oreja y mostrando que estaba aburrido, pensó que se trataba de una pregunta trivial y no podía entender cómo se le podía hacer semejante pregunta a él, un maestro de primera clase de procesamiento de armas del 9º grado. Sin mucho entusiasmo, respondió que había 48 maneras. La mujer se sorprendió, pero antes de que pudiera contestarle, todos los alumnos se rieron. Le preguntaron burlonamente si seguía dormido. Alguien le dijo que mirara en un libro de texto si no había olvidado cómo leer. Y alguien dijo que no solo no tenía chakra, sino tampoco cerebro. Además, alguien gritó que no era digno de pertenecer a la familia Li. El profesor se quedó mirando. Cuando uno de los estudiantes dijo que el señor Jiang Dai había identificado hace mucho tiempo 36 maneras en el libro, el protagonista llamó mocoso a Jiang Dai y le preguntó por los 12 caminos que el propio Gu Feiyong señaló en una ocasión. El profesor se sorprendió aún más y le preguntó qué acababa de decir. Los estudiantes siguieron riendo, diciendo que el tipo solo decía tonterías por miedo. No podían creer que el señor Jiang Dai, como discípulo del mariscal emperador Gu Feiyong, cometiera un error. Tampoco podían entender cómo se atrevía a decir tal cosa de un gran hombre como Jiang Dai, cuando de repente sus risas fueron detenidas por la profesora, golpeando fuertemente la mesa con la palma de la mano. Todos la miraban asombrados, excepto el propio protagonista. Dijo que el mariscal emperador Gu Feiyong no solo era el tercer artista marcial del continente Tiangwu, sino también un maestro de procesamiento de armas de primera clase de 9º grado. Pensó para sus adentros cómo había podido enterarse. Y continuó diciendo en voz alta que, efectivamente, había descubierto 12 formas únicas de procesar armas. Los alumnos empezaron a cuchichear entre ellos, preguntando qué decía de diferente el libro de texto. El profesor se apresuró a explicar que el hecho es que una persona ordinaria no puede dominar estos métodos. Así que Jiang Dai no lo mencionó. La mujer recordó que todo el mundo decía que Li Jingzhao era completamente inadecuado para las artes marciales, ya que no tenía chakra, y por eso no podía creer que tuviera tanto talento en el manejo de las armas. Ahora todos los alumnos que antes se habían estado riendo miraban asombrados al protagonista, así como la propia profesora. Pensó que si encontraba el enfoque adecuado para él, podría desarrollar sus habilidades de forma excelente. Sin embargo, hasta ahora sigue lejos de ello. Se aclaró la garganta y le dijo que no pensara que leer material adicional
Se consideraba el límite de la perfección, señalándole con el dedo. Le ordenó que respondiera a la pregunta: ¿por qué es necesario añadir arena de cristal celestial al crear? También le advirtió de que, si contestaba, podría no venir a la siguiente clase. Los chicos se alarmaron, pensando que la profesora empezaba a perder el control. Todos sabían bien por qué era necesario añadir arena de cristal celestial, y no podían entender cuál era el sentido de la pregunta. Era tan inútil como preguntar por qué un mob sea 1 o 2. El tipo miró a la mujer y dijo que no era necesario añadirlo. Sin embargo, un artesano corriente sin experiencia en el tratamiento cuidadoso de los materiales necesita utilizar esta herramienta para simplificar el proceso. La mujer se acercó al tipo y siguió haciéndole preguntas. Le preguntó por qué era posible que fallara al utilizar arena en el proceso de transformación. Respondió que la arena de cristal celestial pertenece a los elementos del agua, así que puedes fallar si la mezclas con un material que pertenezca a otros elementos como el fuego. El profesor miró sorprendido al chico e hizo otra pregunta. Preguntó cómo era posible eliminar la arena de una aleación de cobre tratado con escarlata y oro brillante. El tipo ni siquiera dudó en responder que si se toma la arena por una impureza, se puede eliminar de la aleación con un simple endurecimiento. Su respuesta asombró por completo a la mujer, que se dio cuenta de por qué no podía hacer nada. El profesor se percató de que el chico se enfrentaba a la tarea con tanta facilidad, y se dio cuenta de que su mirada estaba llena de desprecio ante tales preguntas. De repente, abandonó rápidamente el aula, gritando a Gu Feiyang que se asegurara de que aparecía en la siguiente lección. Finalmente, ordenó a los alumnos que empezaran a trabajar por su cuenta. Los chicos se sorprendieron de que el profesor acabara de consultar con el alumno. El protagonista se levantó de su asiento y dijo que pensaba que en el futuro no podría asistir a sus clases. Cuando se marchó, todo el mundo se quedó mirando su espalda con asombro. Los chicos empezaron a hablar entre ellos sobre esta situación. Uno de los chicos preguntó qué le había pasado hoy a su hermano, sin creerse que hubiera entrado en razón. Los chicos no dijeron nada y preguntaron a los demás qué pensaban de lo que había pasado. Uno de ellos preguntó si Jung Xiao realmente había descubierto un talento en el arte de procesar. El tipo de la rosa de atrás sonrió ante tal afirmación y dijo que los requisitos para convertirse en maestros del arte del endurecimiento son mucho más altos que para convertirse en maestros de artes marciales. Mencioné que incluso los canales con el chakra aún no se han abierto para esta no entidad. Los chicos, tras oírle, le dieron la razón, diciendo que el anciano hablaba de negocios, y añadieron que todo eso eran tonterías. Todos se rieron, solo la chica les miró dubitativa. Mientras tanto, el protagonista salió y se dirigió a la capital del estado de Tiantui. Pensó que este estúpido aprendiz Yandai tenía la suerte de convertirse en un maestro del arte de lo temporal. Deambulando por las calles de la capital, vio su estatua y pensó que ese canalla la había creado especialmente en su honor, para que le respetaran aún más. Se dio cuenta de que después de 15 años, él, Gu Feiyang, había renacido en el cuerpo de Jung Xiao. Mirando a la estatua, pensó que era moralmente difícil mirar a su copia de piedra. Finalmente, llegó al edificio de los maestros del arte del temple, que se encontraba en la capital de Tianshao. Lo único que le molestaba era que ahora su cuerpo era demasiado débil, ya que ni siquiera los canales con el chakra se habían abierto para este joven. Pronunció el veredicto de que este cuerpo es de una calidad absolutamente repugnante. Pero en su vida anterior, él mismo ocupaba el tercer lugar en la clasificación de los grandes maestros del algodón Tangwu. Por lo tanto, ahora tenía que encontrar una manera. Mientras subía las escaleras, se dio cuenta de que primero tendría que encontrar a Yangda para poner en orden este repugnante cadáver. Pasó junto a una piedra, en la que estaba escrito Asociación de Alquimistas. 1001 año, según el calendario Tangwu. En el mejor de los casos, podrá recuperar su fuerza en unos pocos años. Hasta entonces, tendrá que aplicar la técnica de perfeccionar 2 vidas. Iba a elevarse por encima de su antiguo yo, subiendo con confianza las escaleras. Decidió que esta vez nada le impediría subir hasta el apogeo de este mundo. El personaje principal caminó, pensando que su canal del cuerpo actual está completamente seca en la primera cosa que necesita para encontrar Yangda para ayudar a limpiarlos. En el futuro, él será capaz de restaurar su fuerza por su cuenta. Al entrar en el edificio, fue recibido por una chica que trabajaba en el gremio de alquimistas. Se dirigió a él como estudiante y le preguntó si podía ayudarle en algo.
La chica era la secretaria del gremio de alquimistas del estado de Tianshu. Se llamaba Lu Yao. El protagonista solo ahora se dio cuenta de que es un estudiante en este cuerpo. Dijo que buscaba a Yangda, preguntando si estaba allí. La recepcionista le miró sorprendida y no podía creer que realmente estuviera preguntando por el señor Yangda. Tras pensárselo un poco, le preguntó si se refería al antiguo presidente del gremio. El tipo se sorprendió de que ahora fuera un antiguo presidente y concluyó que no estaba aquí. La chica respondió que el señor Yangda fue presidente en funciones hace 20 años. Esta noticia disgustó al tipo, ya que esperaba pedirle a Yangda que hiciera una píldora para un avance. Pensó en ello y se dio cuenta de que ahora tendría que limpiar los cuentos él mismo. Él, Gu Feiyang, era un genio reconocido de las artes marciales y el arte de la alquimia en todo el continente Tianmu. Era conocido no solo como alquimista de nivel imperial de 9º grado, sino también como miembro del Consejo de los 7 ancianos del gremio de alquimistas. Sus logros en artes marciales se consideraban legendarios. Recibió el título de luchador de tropas, y en el reino de los cielos fue reconocido como un maestro de la más alta clase. Ahora sus seguidores glorifican su nombre en todo el mundo, pero creía que al final se convertiría en una no entidad con los canales secos. Su nuevo cuerpo ya tiene más de 15 años, y, si no se limpian pronto los canales, será sencillamente imposible lograr lo planeado. Se volvió hacia la chica, preguntándole si podía encontrarle todos los ingredientes necesarios según su receta. El protagonista decidió que, independientemente de la situación, ahora lo primero que tenía que hacer era despejar los canales. La secretaria accedió a ayudarle entregándole un trozo de papel con un bolígrafo para escribir la receta. De repente, alguien llamó a la secretaria y le preguntó con quién estaba hablando. La chica se dio la vuelta y vio a un hombre que la apresuraba mientras el señor Liang la buscaba. Era un maestro de alquimia del gremio de alquimistas del estado de Tantui. Se llamaba Jia Rong. La secretaria se dirige al hombre como señor y le dice que este estudiante le pidió ayuda para encontrar unos ingredientes, pero ahora tiene que buscar al señor Liang. Tras recibir una hoja de recetas del protagonista, la chica fue en busca del señor Liang, pero Jia Rong la detuvo y le pidió que mirara la receta. Incluso le arrancó el papel de las manos. Gu Feiyang se dio cuenta de que aquel hombre era un alquimista de 1er grado, pero había algo en él que le confundía. El hombre cayó con maldad el trozo de papel y añadió que se trataba de una receta extraña, y lo lanzó sin darle a la chica la oportunidad de reaccionar. El chico observó esto en silencio. La rabia hervía en el interior del protagonista, ya que creía que cualquier receta creada por él era un tesoro de valor incalculable, y este hombre se la llevaba por un trozo de papel. Jiarong le dijo a la chica que fuera a ver al señor Liang, y obedeció la orden sin rechistar. La secretaria los sacó rápidamente del lugar, y el hombre dijo que este lugar no es para niños, y ordenó al tipo que se fuera de aquí. El tipo le preguntó si se llamaba Jia Rong, y supuso que le habían ascendido hacía 7 días, preguntándole si realmente era así. Jia Rong replicó que todo el mundo sabe que fue ascendido hace 5 días, y exigió que se dirigiera a él de usted. Un aura maligna emanaba del protagonista. El hombre ya se había dado la vuelta y se marchaba, cuando de repente el tipo le preguntó si definitivamente era alquimista. A Jiarong le sorprendió esta afirmación. En su grado se dio la vuelta y preguntó qué significaba. El protagonista respondió que tenía las manos de color gris oscuro, que empezaban a pelarse, y sugirió que había estado en contacto con la piedra del viento del más allá para hacer trampas en la certificación y mejorar sus habilidades. También añadió que el olor de la orquídea de fuego sangrienta procede de él porque la utilizó para eliminar los efectos secundarios de la piedra del viento del más allá. Gu Feiyang miró sorprendido al tipo y no supo qué decir. Continúa diciendo que también siente un ligero olor a piedra de azufre de tigre y sugiere que se trata del material principal para crear la herramienta. Jiarong miró al tipo asustado y se preguntó cómo lo había conseguido. Evitando las preguntas, dijo que todo eran tonterías. Pero el protagonista añadió que el hombre aún no sabe mucho de sí mismo. Gu Feiyang informó de que la orquídea de fuego sangrienta tenía terribles efectos secundarios, que aturdieron a Jia Rong y lo envolvieron en el miedo. Gu Feiyang continuó diciendo que ahora, todos los días al mediodía, sus puntos vitales de la cabeza, el cuello y el abdomen se hacían sentir. El hombre sintió todos estos efectos secundarios tras pronunciar las palabras. Se volvió hacia el tipo que estaba expresando su pesar, que un alquimista de tanto talento estuviera desapareciendo, y dijo que, para salvar su vida, tendría que deshacerse de su mano derecha y de su baile.
El hombre ya temblaba de miedo, pero le dijo al tipo que no se atreviera a intimidarle. Gu Feiyang hizo un gesto con la mano al marcharse y dijo que solo quería hablar de cómo solucionar el problema. El hombre se sonrojó y corrió tras el tipo, agarrándolo por los hombros. Le pidió que se detuviera y le enseñara. Pero de repente, se alejó de un salto de Gu Feiyang cuando vio su intimidante mirada dirigida hacia él. Xiaorong no podía entender lo que estaba pasando. Al notar esa mirada fulminante, no podía creer que un mocoso pudiera producir tal horror. Al darse cuenta de su posición, el hombre se inclinó ante el protagonista, rogándole que le abriera ese camino. La gente de alrededor miraba esta escena con sorpresa, ya que nunca antes habían visto algo así. No podían entender por qué el maestro de alquimia se inclinaba ante un mocoso. Gu Feiyang preguntó dónde estaba su lista de ingredientes. El hombre recordó que lo había tirado. Se apresuró y dijo que lo traería ahora. Efectivamente, consiguió traer rápidamente el mismo trozo de papel que había tirado antes. Esto sorprendió aún más al resto de la gente. Gu Feiyang se sonó la nariz y le entregó el trozo de papel al hombre, diciendo que necesitaba todos los ingredientes de esta lista, y que cuando los tuviera, lo buscara en la Academia Jialian. Lanzó un trozo de papel al hombre, diciéndole que recordara que su nombre era Li Junxiao. El alquimista, aturdido por estas acciones, no pudo ni decir nada. Por último, el protagonista dijo que la reputación no se da así como así, sino que hay que ganársela. Fue una dominación total por parte del tipo. Xiaorong sintió el aura dominante, y era incapaz de responder al comportamiento del protagonista. El hombre temblaba, aferrando un trozo de papel, tal vez por miedo o ira. Gu Feiyang advirtió que su brazo derecho duraría otros 3 días. El alquimista se horrorizó ante esta noticia y se indignó al ver la mayoría de los ingredientes por primera vez. También expresó sus dudas sobre Gu Feiyang y preguntó cómo sabía que Gu Feiyang no le engañaría. Gu Feiyang agitó la mano y dijo que no era estúpido y que se las arreglaría solo. Le aconsejó que tomara hojas jóvenes de bambú de luna junto con ginseng lobo como medicina, ya que le ayudaría a aliviar el dolor, y su brazo podría aguantar un par de días más. Por último, le dijo que si quería vivir, encontraría la manera. Xiaorong se volvió hacia los demás con mirada severa, tratando de ver quién cuchicheaba sobre él. La gente se estremeció e inmediatamente empezó a negar que no hubieran dicho nada. El hombre se enfadó y pensó que aquel chico no era un guerrero ni un alquimista. Pero, ¿por qué sentía un miedo primitivo a su lado? Pensando en Li Junxiao, dijo que por ahora podía reírse y hacer lo que quisiera, pero en cuanto resolviera su problema, acabaría inmediatamente con él. En una oficina, un hombre estaba perplejo por saber de qué adolescente hablaba su secretaria. Se le acercó una chica que le informó de que el adolescente le había pedido que encontrara la raíz del alma de la grulla y el loto del dragón fénix blanco. También añadió que no parecía tener más de 15-16 años. El hombre con el que hablaba la chica era un alquimista de segundo grado, Liang Wenyu. Explicó que estos ingredientes se utilizan para aumentar el nivel de fuerza de combate, y preguntó si la chica recordaba algo más de la lista. Después de pensarlo un poco, recordó que la lista también incluía la flor del diablo de la pluma negra, el fruto de Yamur Raja, la leche del vacío, la flor de Shiva, el té de los celestiales. El hombre anotó la receta en un papel y preguntó si el chico había dado su nombre y cómo podía ponerse en contacto con él. Sin embargo, la chica no sabía cómo ponerse en contacto con el adolescente. La secretaria compartió sus inquietantes pensamientos con el señor Liang. Dijo que llevaba 3 años trabajando en el gremio, pero que nunca había oído hablar de tales ingredientes. Se preguntó quién era ese joven y qué había atraído la atención del propio señor Liang. El hombre respondió que ni él mismo conocía algunas de estas hierbas, pero sugirió que su combinación podría crear un poderoso remedio para los practicantes de artes marciales. Sin embargo, no podía dar una respuesta exacta sobre los resultados de tal combinación. El secretario se sorprendió de que el señor Liang no hubiera oído hablar de ellas antes, pero le explicó que el resultado de combinar algunos ingredientes le era desconocido. Pidió a la chica que si ese joven aparecía de nuevo intentara detenerlo y le informara inmediatamente sobre él. Mientras tanto, el protagonista deambulaba por las calles de Tanshui. Pensó que lo más probable era que Jia Rong estuviera realmente teniendo problemas para encontrar estos ingredientes. No podía confiar completamente en él. Necesitaba otro camino. Decidió ver cómo podía ayudarle el anillo de almacenamiento de Li Junxiao. Sacó el anillo de su bolsillo y se lo puso en el dedo. Vio un montón de cosas diferentes delante de él, como servilletas,
revistas e incluso una botella de laxante. Pero de repente sus ojos vieron una espada. Pensó que esta espada de hierro, pesada, podría ser útil. Pesa unos 16 kilos y comprendió que era realmente inasequible. Cuando vio esta espada, recordó con nostalgia su divisor de estrellas. Ahora ni siquiera sabe dónde pudo haberla dejado. Tomó esta espada en sus manos. Echándosela al hombro, decidió que valía la pena probar la hoja antes de abrir los 7 canales del chakra. Se dirigió hacia la puerta principal de la Academia Yalen con la idea de que cuando pudiera concentrar su Kai original, sería capaz de crear una nueva arma. Pero de repente fue atacado. Pero el protagonista consiguió esquivar, y 2 tipos aparecieron frente a él, que, como se vio después, eran sus compañeros de clase. Uno de ellos, Du Feng, se dirigió a él diciendo que hoy había conseguido lucirse. El tipo que estaba detrás de él se llamaba Liu Oji. El protagonista les miró irritado, con clara intención de hacerles daño. Pero de repente aparecieron Han Bai y Chen Shen, que les llamaron bastardos y les preguntaron qué tramaban. El protagonista se sorprendió un poco de su aparición, pero se dio cuenta de que al parecer eran amigos íntimos de su compañera de clase, Jing Xiao. Du Feng respondió que no habían planeado nada parecido, sino que simplemente les pidieron que resolvieran el problema que Jing Xiao había creado en la última lección. Sonriendo maliciosamente, se abalanzó sobre ellos con la intención de atacarlos. 2 amigos del protagonista se abalanzaron sobre él, gritando que no le dejarían hacerlo. Y comenzó una pelea. La batalla fue como mágica. Han Bai se echó hacia atrás cuando luchaba con Du Feng, y su amigo advirtió que había abierto 4 canales de chakra. El tipo confirmó que así era, añadiendo que lo hizo específicamente para igualar su nivel. Liu Oji se rió al oír tal afirmación, y se abalanzó sobre el mellado. El matón le propinó numerosos golpes. Sonriendo, Liu Oji le preguntó si se había alegrado demasiado pronto. Han Bai se defendió como pudo, pero uno de los golpes le rompió el brazo. Se apoyó contra su amigo, gritando de dolor, y ambos cayeron al suelo. La gente ya se había reunido alrededor, viendo que aquí había una pelea. Resultó que Liu Oji era el alumno más fuerte de su clase, y les dijo a los amigos del protagonista que esto no era todo. Apretando el puño, dijo que les demostraría la diferencia que existe realmente entre ellos. El segundo les preguntó burlonamente por qué seguían aquí. La atención de los hooligans fue atraída por la declaración de una chica que gritó para que Liu Oji mostrara de lo que era capaz. Parada frente a los chicos heridos, como protegiéndolos, dijo que quería mirar al que se atrevió a ofender a Li Junxiao. Era la misma chica que no se reía en clase mientras los demás lo hacían. Resultó ser la princesa del estado Tantui, cuyo nombre era Qin Ruxu. El protagonista se sorprendió un poco por la aparición de la princesa, y se alegró de que su despreciable versión al menos consiguiera contactos. Los gamberros la miraron pensativos y dijeron que no tenían derecho a desacreditar la reputación de su princesa. Se dieron la vuelta y se marcharon, deseando buena suerte. Pero, de repente, Gu Feiyang les dijo que no podían irse sin más después de atacar a sus amigos. Los chicos le miraron sorprendidos, y el matón le preguntó con maldad cuáles eran sus problemas. Gu Feiyang caminó hacia el tipo y arrastrando la espada detrás de él. Él respondió que no tenía ningún problema. Solo quiere averiguar cuán grande es la diferencia entre alguien que tiene 5 canales de chakra y alguien que no los tiene, insinuándose a sí mismo. Todos miraron sorprendidos al tipo. Liu Oji se reía y se preparaba para una pelea, pero Du Feng lo detuvo porque pensó que podría manejarlo él mismo. Se abalanzó sobre el protagonista, diciéndole que debían averiguar cuál era el poder de los 4 canales de chakra, y se echó a reír a carcajadas. Los amigos que estaban detrás del protagonista gritaron asustados, preocupados por el aullido de Li Junxiao. De repente, se oyó un fuerte estruendo. Todos, incluido el matón, se quedaron mirando a los chicos con asombro. Resultó que Du Feng ni siquiera tuvo tiempo de tocar al protagonista, ya que pateó a su oponente entre las piernas. Literalmente un momento después, el tipo gritó de dolor. El chico, agarrándose la ingle, se puso azul de dolor y cayó al suelo. El protagonista miró con desprecio a su compañero, y el amigo del matón le señalaba con el dedo. Iba a expresar su indignación. Sin embargo, el tipo le interrumpió, diciendo que todos le habían visto levantar la pierna sin más, añadiendo que quién iba a pensar que se iba a estrellar contra él. Liu Oji apretó los dientes y dijo que sería mejor que no abriera la boca. La gente de alrededor empezó a discutir que el tipo realmente solo había sacado la pierna y empezaron a confirmar que el propio tipo estaba expuesto al golpe.
creyendo que claramente había tenido mala suerte. Sin embargo, el amigo del matón no pensaba lo mismo, considerando que todo aquello era una completa tontería, ya que era imposible derribar a Du Feng por accidente. Muy enfadado por este comportamiento, abrió sus chakras para atacar al protagonista, diciendo que no le importaba lo que dijera su excusa, ya que no iba a perdonarle. La gente de alrededor cuchicheaba, diciendo que el protagonista aún no había abierto canales con el chakra y no entendía por qué se metía en líos. Otros admiraban sus acciones, creyendo que era un discípulo del más alto rango. Los amigos del protagonista seguían preocupados por él. El tipo se abalanzó agresivamente sobre el protagonista, gritando que vengaría a su amigo Du Feng. Los amigos de Gu Feiyang le gritaron que corriera, pero el protagonista giró de repente, su espada hacia los puños del matón, causándole así un profundo corte en los dedos. Liu Oji se detuvo y gritó mientras lloraba de dolor. La sangre brotaba de sus dedos. Mientras se miraba los dedos con horror, el protagonista le dio una patada entre las piernas. Ahora ambos gamberros estaban tendidos en el suelo, agarrándose las ingles. Gu Feiyang se volvió hacia sus amigos y les hizo un gesto con el pulgar. Todos se quedaron mudos de asombro mirando al tipo. Los estudiantes empezaron a discutir lo que había pasado entre ellos. No creyendo que Liu Oji hubiera decidido resistirse a la cuchilla y considerando su acto estúpido, los chicos pensaron que el protagonista tendría grandes problemas. Pero no al revés. Uno de los presentes vio claramente que había golpeado la hoja de la espada con claridad. Gu Feiyang clavó su enorme espada en el suelo y tosió, atrayendo la atención de los chicos. Le dijo a Liu Oji que no podía con unos cuantos discípulos de rango inferior. El protagonista, dirigiéndose hacia ellos, continuó diciendo que Liu Oji había levantado la mano contra sus amigos, y tendría que pagar un buen precio por ello. Liu Oji, incapaz de levantarse de su asiento, le tendió la mano, pidiéndole que no lo hiciera. Pero el protagonista ni siquiera le dejó terminar y le dio una patada en el estómago tan fuerte que ellos y su amigo salieron volando contra la pared más cercana. El impacto fue tan fuerte que la pared se rompió, y Liu Oji se meó encima por miedo a que los demás alumnos se dieran cuenta. El protagonista se acercó a los gamberros mentirosos, y sus ojos parecían enrojecer. El resto de los estudiantes, al ver esto, temieron que ellos también fueran atacados. De repente, el amigo del protagonista se acercó por detrás, lo agarró por los hombros y le preguntó si había abierto los canales de chakra. El segundo amigo dispersó a la multitud que se había congregado alrededor. Jing Xiao sonrió y dijo que era bastante simple. Él quería preguntar qué pasó con los hooligans, pero el protagonista se desentendió de él y dijo que ellos mismos estaban expuestos a sus golpes. Hanbai estaba de acuerdo con él, pero seguía pensando que era demasiado cruel. Sin embargo, seguían estando orgullosos de su amigo. La princesa, que estaba de pie a un lado, observaba esto en silencio. No podía creer que Jing Xiao estuviera realmente frente a ella. Señalando con el dedo a los dos heridos, dijo que el clan Du y el clan Liuo siempre se habían opuesto al clan Lai. Temía que aprovecharan esta oportunidad para hablar abiertamente en su contra. Pero el protagonista se limitó a sonreír y a preguntar qué podían hacerle. Levantó la espada y la acercó a las piernas abiertas de Liu Ojai. Dijo qué pasaría si les cortara la dignidad y señaló con los dedos, imitando unas tijeras. Sin embargo, él no hizo nada. Se dio la vuelta y dijo que ya era hora de irse al albergue. La chica gritó tras él, afirmando airadamente que era un descarado y que le crearía muchos problemas. También se dio cuenta de que su comportamiento era bastante descuidado. Pero Chen Zhen la tranquilizó, diciéndole que no debía preocuparse tanto porque aunque sus clanes se atrevieran a enviar asesinos a la academia, seguro que se llevarían algo a cambio. El segundo amigo dijo que la academia definitivamente no hará nada, y que si algunos alumnos dan rienda suelta a sus puños, tendrán que hacer la vista gorda. La chica le preguntó si se refería a Lan Fei, a lo que el tipo respondió afirmativamente. Aparentemente, Lan Fei era un tipo formidable porque todos sabían que Du Feng estaba a sus espaldas. Continuó diciendo que Lan Fei ya había abierto el séptimo chakra y podía concentrar rápidamente a Kai, y creía que ahora se convertiría en un verdadero guerrero. También añadió que hay una gran distancia entre un guerrero de verdad y un estudiante de artes marciales, y que por lo tanto no hay nada de qué hablar. El tipo se quedó mirando la espalda del protagonista que se marchaba. Gu Feiyang, entrando en la habitación, comprendió que las circunstancias no le permitían llamarse solo maestro y alumno. Comprendió que era el momento de fortalecerse porque los canales de chakra esperarían, y ahora necesitaba fortalecer sus huesos. Dejando su espada,
Procedió a realizar la técnica secreta. Érase una vez una reunión en el continente Tianwu, en la que se otorgaron títulos a 10 de los practicantes de artes marciales más fuertes. Estos títulos fueron determinados por 10 emperadores que tenían sobre sus hombros la carga de glorificar el poder supremo de la habilidad marcial entre las masas. El emperador más fuerte obtuvo el título de tirano celestial, Ao Chien Kung. La técnica del tirano celestial es una enseñanza olvidada que Gu Feiyang obtuvo accidentalmente. Era la técnica más poderosa de todo el mundo. El protagonista la recibió en el pasado. Sin embargo, debido a su muerte, no llegó a probarla. Y ahora tenía una gran oportunidad. Estando en medio de la habitación, iba a utilizar esta técnica. Apoyándose únicamente en sus brazos, que estaban cruzados, iba a realizar la técnica, pero fue duro para él. Debido a la falta de fuerzas, cayó boca abajo al suelo, jadeando. Le pareció una técnica terrible y se quejó de que sentía como si le estuvieran desgarrando por dentro. Ahora no le sorprendía que Chang Kun fuera tan fuerte, ya que solo el comienzo de esta técnica era bastante agotador. Pero esta técnica secreta no sería capaz de abrir los canales de chakra, pero sería capaz de alcanzar el nivel de emperador. Por lo tanto, a pesar de su dificultad, estaba decidido a seguir realizando esta técnica, ya que una vez había ocupado el tercer puesto entre los 10 emperadores marciales. Apoyándose de nuevo en sus manos, repitió que siempre tenía suficiente talento, valor y determinación al máximo. Se motivó a sí mismo y acabó produciendo la primera forma de la técnica secreta del tirano celestial, el sol y la luna. El protagonista utilizaba las manos para darse la vuelta y rodar hacia la pared. Se estrelló contra un muro, tosía sangre y respiraba con dificultad. Pero siguió repitiendo esta técnica porque creía que si el tirano celestial podía, entonces él también podría hacerse más fuerte. Al día siguiente, se encontraba en la Academia Jialian, en la zona de entrenamiento gravitatorio. Pensó que combinando la técnica secreta con la cámara de gravedad aumentaría la intensidad del entrenamiento. Mirando a su alrededor, sintió nostalgia. Era un estudiante corriente, escuchaba historias de grandes héroes, entrenado y entrado en el camino de los más fuertes. Se dio cuenta de que todavía la mayoría de los estudiantes que vienen aquí voluntariamente proceden de familias pobres. El personaje principal decidió empezar a entrenar con una cámara de gravedad 10 veces mayor. Estar en la sala de entrenamiento con una gravedad 10 veces teletransportarse. Lanzó un pequeño cristal a la cámara e inmediatamente comenzó a disolverse, y la cámara destelló con una luz brillante. El protagonista se trasladó a otro lugar, salió de la celda y se estaba asfixiando fuertemente. Comprendió que solo era una cámara de 10 aumentos, pero su cuerpo apenas aguantó. Afortunadamente, estaba mentalmente preparado. Ahora estaba en la sala de entrenamiento de gravedad 10 veces mayor, donde hay muchas habitaciones y gente, unas 200 habitaciones y muchos estudiantes esperando su turno. Decidió utilizar su mirada espiritual para mirar a su alrededor y vio que todas las habitaciones estaban ocupadas, excepto la 13, que pronto quedaría vacía. El protagonista decidió que necesitaba dominar la primera forma de la técnica lo antes posible para estar mental y físicamente preparado cuando llegara el momento de abrir el canal con ayuda de las drogas. Una vez cerca de la 13ª habitación, vio salir de ella a un discípulo. Le miraron con sorpresa y luego empezaron a murmurar que el tipo que había salido apenas podía permanecer en la habitación, y estaban seguros de que el protagonista era un enclenque que no podría aguantar allí. Uno de ellos se quejó de que había estado esperando casi todo el día, considerando afortunado al protagonista, y otro tipo coincidió con él, diciendo que parecía saber que la sala 13 pronto quedaría vacía. Se dieron cuenta de que el protagonista no tiene el Kai original, lo que significa que no tiene chakra. Se preguntaron cómo una persona corriente iba a soportar una gravedad 10 veces mayor. El protagonista no respondió a tales afirmaciones, pensando que los principiantes no lo entenderían todo con el poder de su mirada espiritual. Cuando estaba a punto de entrar en la habitación, alguien le bloqueó el paso con la mano. Resultó que se trataba de un tipo que se presentó como Yu He-sang y afirmó ser un estudiante con 7 chakras. Supuso que el protagonista era nuevo y dijo que aquella era su habitación, pero el protagonista no le hizo más caso y lo mandó al infierno. El tipo no podía creer que el protagonista le dijera que cuando vio que los otros estudiantes cuchicheaban sobre lo humillante que era, se dirigió al protagonista y le dijo que si la delataba, podría contar con su reputación en cualquier oportunidad en el futuro. Pero esto solo irritó aún más a Gu Feiyang y volvió a decirle que se fuera de aquí. Semejante osadía sorprendió al tipo y se rió con rabia.
sus 7 chakras se abrieron, y dijo que como un don nadie como él se atrevía a hablarle en ese tono. Tenía claras intenciones de pelear, pues dijo que le enseñaría buenos modales. El tipo, que tenía claras intenciones de pelear, atrajo la atención de los demás con su risa. Se dieron cuenta de que empezaba a concentrar el Kai. Y alguien incluso se fijó en su increíble fuerza, y afirmó que la semana pasada había abierto el 7º chakra. Otro tipo, sin entender cómo Yu Hessen logró alcanzar el primer rango, respondió que para aprender a concentrar el Kai es necesario entrenar durante un mes. Sin embargo, no se dieron cuenta de que Yu Hessen ya estaba en la etapa de guerra cuando debería haber estado todavía en la etapa de discípulo, ya que la luz que salía de su cuerpo era energía Kai. Y sintieron esta presión. Estaban sorprendidos por su fuerza, y uno de los estudiantes sugirió que si continuaba con el mismo espíritu, alcanzaría el primer rango en 10 días. Yu Hessen estaba totalmente preparado para el combate y declaró que hoy estaba de buen humor, y lo demostraría simplemente rompiéndole todas las costillas. El tipo, apretando el puño y gritando, estaba a punto de atacarle. Pero Gu Feiyang, sin entusiasmo, se dio la vuelta y se adentró en la habitación. Se dio cuenta de que Yu Hessen utiliza el puño de tigre y dijo que parece decente. Pero la técnica del puño del tigre de montaña implica no solo un poderoso rugido, sino también un ataque oportuno. También observó que Yu Hessen sabe mantenerse en forma, pero carece de espíritu. Yu Hessen se quedó atónito y no supo qué hacer al oír estas palabras. El resto de los chicos empezaron a discutir sobre cómo un principiante critica a su oponente, pero seguían pensando que el protagonista era un medio tonto, que solo podía burlarse de su oponente, que tenía 7 chakras y que estaba en la fase final de la etapa de estudiante. Sin embargo, uno de los chicos se dio cuenta de que las palabras del recién llegado tenían sentido, a pesar del tono arrogante. Los otros chicos no se lo tomaron en serio, ya que el oponente era mucho más fuerte que el protagonista. Esta discusión no hizo sino enfurecer aún más a Yu Hessen, quien, apretando los dientes, gritó y atacó por la espalda al protagonista, exigiéndole que detuviera aquel circo y advirtiéndole de que no esperaría piedad. Pero antes de que Yu Hessen pudiera coger al protagonista, se volvió contra él, tomando una pose especial para la pelea, e irradiaba un fuerte rugido que el tipo no podía entender. Por un momento Yu Hessen se quedó helado, sin entender lo que estaba pasando, y pensó que su puño ya debería haber aplastado al protagonista. Pero sintió que una amenaza mortal venía del protagonista, como si estuviera siendo absorbido por el universo. Había una sonrisa de satisfacción en la cara del protagonista. Y Yu Hessen pensó que estaba esperando deliberadamente a que él atacara, pero al mismo tiempo decidió que era una especie de truco barato, y decidió atacar de todos modos, confiado en su fuerza física, que pensaba que debería haberle bastado para matar al protagonista. Pero el puño ni siquiera tuvo tiempo de tocar a Gu Feiyang. Mientras el protagonista agarraba la muñeca del oponente, Gu Feiyang tiró con fuerza del brazo del oponente, pero pudo caer de pie cuando el protagonista lo arrojó a un lado. El protagonista pensó que si no fuera por este cuerpo, ya habría acabado con él, y por eso solo se rompió el brazo. Yu Hessen, temblando de dolor, se agarró el hombro y fulminó con la mirada al protagonista. Los demás no tuvieron tiempo de ver lo ocurrido. Pensaban que el golpe de Yu Hessen debería haber bastado para mover la montaña, y no podían entender qué le había detenido. Los chicos se dieron cuenta de que el personaje principal no tiene Kai, y comenzaron a suponer que tal vez él es en realidad un maestro. Yu Hessen también notó que su energía está completamente ausente y que sus movimientos son perfectos, pero le falta fuerza. El tipo comprendió que, de lo contrario, habría estado en el otro mundo hace mucho tiempo. No tuvo tiempo de hacer nada, ya que alguien le llamó para detenerlo todo. Se volvió hacia la chica que le llamaba Lando, y le pidió otros 5 minutos para acabar con el protagonista durante este tiempo. Parecía que Yu Hessen estaba entusiasmado. También ofreció a la chica esta sala de entrenamiento. La chica de la Academia Jialen, Wu Lando, respondió que no funcionaría porque el protagonista ya había ocupado esta habitación. Todos la miraron asombrados. Gu Feiyang miró a la chica con fastidio y pareció reconocerla. Lando le dijo que no esperaba que, incluso sin la capacidad de mejorar, empezara a perfeccionar sus habilidades. Se dio cuenta de que se movía bien, pero las habilidades sin la fuerza necesaria eran completamente inútiles. El protagonista sonrió y le dio la razón. La chica, cruzándose de brazos con una sonrisa,
Dijo que por esa razón, él nunca sería capaz de derrotarla, ya que cada vez era más y más fuerte. Yu Hesen, que estaba de pie a un lado, preguntó sorprendido a la chica si se conocían. Wu Lando ignoró la pregunta y se dirigió al protagonista, recordándole que era del clan Lai. Añadió que, aunque carecía de talento, tenía excelentes perspectivas. Wu Lando no entendía por qué estaba pasando por todo esto. Yu Hesen se volvió hacia el protagonista con sorpresa y le preguntó si era el caballero más joven del clan Lai, conocido por su inutilidad. Los chicos de alrededor empezaron a discutir de nuevo, diciendo que ahora entendían por qué no sentían su energía. Alguien dijo que había oído que su cuerpo era completamente inadecuado para el cultivo, ya que ni siquiera los alquimistas experimentados podían ayudarle de ninguna manera. Yu Hesen, riendo, dijo que había oído noticias de que esa no entidad buscaba el corazón de Liu Olangao, pero que en cuanto le venció, se rindió inmediatamente. Y uno de los tipos dijo que no importaba su estatus si era un enclenque. Uno de los chicos dijo que Liu Olangao es famosa por su belleza, así que es comprensible por qué. Él lo rechazó. Y discutieron todo esto tan vívidamente, sin siquiera ocultarlo. Gu Feiyang entendió que se parecía a antes de que su alma despertara. Gu Feiyang estaba realmente cortejando a esta chica. Hubo un momento en sus recuerdos en el que Liu Olangao dijo que su marido debía ser un poderoso héroe que restaurara el orden en estos tiempos, y que a ella no le importaba lo alta que fuera su posición, porque lo consideraba un pésimo luchador. También dijo que si algún día ocurría un milagro y él la vencía en un duelo, entonces consideraría la oferta. En sus recuerdos, Gu Feiyang estaba de pie con un ramo de flores mientras la chica le dejaba. Gu Feiyang pensó en lo que estaba pasando y se dio cuenta de que estaba equivocado, pero hasta ahora nadie sabía quién era en realidad. Yu Hesen intervino en sus pensamientos, riendo a carcajadas. Dijo burlonamente que Yung Xiao era una escoria que creía que podía derrotar a Lang Dao. Le pareció muy gracioso. De repente, el protagonista se acercó a ellos, asustando al tipo. Gu Feiyang agitó la mano y dijo que Yu Hesen estaba equivocado porque no lucharía contra él aunque fuera necesario. Después de eso, Gu Feiyang se dio la vuelta y se fue, diciendo que no le importaba lo que los demás pensaran de él y que seguiría entrenando. La puerta de la habitación 13 se cerró. La chica estaba pensando en algo, y Yu Hesen temblaba de miedo a su lado. No entendía por qué tenía tanto miedo del protagonista, al que consideraba solo un imbécil. Finalmente perdió las ganas de enfrentarse a él. La chica se volvió hacia Yu Hesen, diciendo que Yung Xiao tenía razón. Explicó que Gu Feiyang tiene poder, pero su técnica está vacía. El chico se quedó asombrado y miró a la chica, que le dijo que si conocía lo básico, podría detener fácilmente a Yung Xiao. Todos los presentes se rieron, y Yu Hesen temblaba de rabia sin poder decir nada. Mientras tanto, dentro de la habitación bajo el número 13, la habitación era grande, y había 2 maniquíes delante de Gu Feiyang. Dijo que estas estatuas de hierro negro han existido durante más de 100 años. Y, fueran de la época que fueran, habían soportado una larga y verdaderamente penosa práctica, pisando el camino de los más fuertes. Los maniquíes tenían muy buen aspecto, a pesar de algunos arañazos. Gu Feiyang, quitándose la ropa exterior, comprendió que ahora no era el momento de admiraciones, ya que era hora de recuperarse. Estaba decidido a abrir los canales de chakra y despertar la energía Kai, ya que en 10 años iba a alcanzar la cima del 9º rango. Y con estas palabras, el protagonista empezó a entrenar, golpeando al muñeco. El tipo siguió entrenando y, a juzgar por la grieta en la pared, volvió a golpearla. Se ahogaba y tosía. Notando que durante el entrenamiento bajo una gravedad 10 veces mayor, el efecto de la forma del sol y la luna aumenta varias veces. El tipo estaba muy agotado. Su ropa estaba parcialmente desgarrada y tenía muchas heridas en el cuerpo. Pero por otro lado, sabía que solo le quedaban 3 días para alcanzar el nivel de discípulo de artes marciales. Estos pensamientos le dieron fuerzas, a pesar de que su cuerpo ya estaba completamente agotado. La probabilidad de que tome el control del chakra durante este tiempo es del 60%. Continuó entrenando la técnica secreta intensamente, todavía tosiendo sangre. Mientras Li Yun Xiao entrenaba en solitario, el rumor de su victoria sobre Yu Hesen se extendió por toda la sala con una atracción 10 veces mayor. Todos los chicos se agolparon en un lugar y lo discutieron vivamente. El hecho de que un chico con habilidades ordinarias derrotara a un estudiante con 7 chakras causó a todos la más profunda conmoción.
Así transcurrieron 3 días. La puerta de la 13ª habitación se abrió, y todos miraron con horror al protagonista que salía de ella. La ropa de Hu Feiyang estaba muy rasgada, su cuerpo era atlético, pero también sucio y herido. Al pasar junto a otros estudiantes, los aterrorizó con su aspecto. Uno de los estudiantes preguntó quién era, y se preguntaba por qué tenía que conducirse a un estado tan terrible, para dejar de ser como un ser humano. Alguien le dijo que era el mismo Li Junxiao que derrotó al discípulo con 7 chakras. El protagonista se dirigía a la cámara para moverse, y la gente que estaba detrás de él lo comentaba con cierta admiración. No les sorprendía que hubiera derrotado a un discípulo de la familia de los chakras, ya que en el fragor de un entrenamiento tan serio, arriesga constantemente su salud. Uno de ellos se rió, mencionando que Liu Olandao le había prometido a Li Junxiao que estaría con él si la derrotaba. Creían que no iba a desaprovechar semejante oportunidad. Pero algunos argumentaban que la oportunidad era aún muy pequeña, ya que Liu Olandao es una de las 5 estudiantes más fuertes. Algunos de ellos habían oído que ya había alcanzado el primer rango y se había convertido en una guerrera. Ante tal afirmación, uno de los alumnos dijo que ya era hora de que dejara de quejarse y empezara a entrenar más duro, pues de lo contrario, serían superados por un don nadie, según él y alguna mujer. Cuando, de repente, el que iba a entrar en la sala 13 gritó, todos corrieron a ver qué pasaba y se horrorizaron al ver que los maniquíes estaban aplastados. Esta imagen les horrorizó y empezaron a preguntarse cómo había conseguido el protagonista hacer añicos las estatuas centenarias de hierro negro. Pensaron que no era más que un monstruo. Gu Feiyang ya estaba en el dormitorio y tomando una ducha. Su cuerpo ha cambiado mucho durante estos entrenamientos. También sus heridas se han curado por completo. Se dio cuenta de que la técnica del tirano celestial era digna del título de técnica de entrenamiento incomparable, ya que era mucho más efectiva que los elixires de rango 9. Al convertirse en estudiante de artes marciales, tuvo la oportunidad de dominar la técnica más sencilla de procesamiento de materiales. Necesitaba crear una cierta cantidad de medicinas simples para aumentar significativamente su progreso. El tipo ya se había vestido después de ducharse y, al sentarse, sintió que alguien intentaba agarrarle por detrás. Se adelantó al desconocido y le agarró el puño. Giró el brazo y se lo lanzó por encima, causándole un fuerte dolor. Su amigo cayó al suelo, llorando y gritando que era él mismo. Gu Feiyang lo miró sorprendido y se dio cuenta de que era mano gorda. Hand, al ponerse en pie, se agarró el hombro y temió que el protagonista se lo hubiera roto. El tipo le explicó que así era, pero se justificó diciendo que el propio Hand se le había acercado sigilosamente. Han Bai se asustó y se dio cuenta de que su brazo estaba realmente roto. Gu Feiyang se acercó a su amigo, le examinó la mano y le preguntó por qué había venido. Han le respondió que la última vez se había comportado de forma extraña, y decidió asegurarse de que todo iba bien. También se dio cuenta de que el protagonista se había vuelto más fuerte. Gu Feiyang examinó la mano de su amigo y le explicó que sus chakras aún no se habían abierto y le preguntó qué había pasado. Hand se sorprendió mucho por esta afirmación y preguntó cómo podía ser tan fuerte el protagonista sin chakras. También le preguntó dónde había estado todos estos días. También mencionó que el profesor le estaba buscando. Ligeramente sorprendido por esta noticia, Gu Feiyang preguntó qué quería de él aquella chica tan mezquina, tan inesperadamente. Dijo que el brazo de Han Yu, lo que provocó un crujido y un grito de dolor atravesó el tipo. Aplaudiendo, dijo que su mano ya estaba bien. El chico estaba tendido en el suelo, dolorido, y le preguntó por qué había llamado mala a la profesora, teniendo en cuenta que se había dado un fuerte golpe en la cabeza. De repente, Hand agarró las piernas del protagonista y le informó de que el asunto era urgente y necesitaba quitarse todas las tonterías de la cabeza. Nadie había visto a Lan Fei en los últimos días, y temía que hubiera conseguido alcanzar el primer rango. Gu Feiyang no entendía de qué Lan Fei estaba hablando. Han respondió que Du Fang y Luo Jai, sus amigos, estaban esperando el final del entrenamiento para vengarse de él. A lo que Gu Feiyang respondió tranquilamente que solo tenía el primer rango. Han estaba horrorizado por el descuido de su amigo. Recordó las perspectivas que abre el primer rango. Permite concentrar el Kai inicial, una vez alcanzado el rango de guerrero. Comenzar su formación en el camino de la práctica de las artes marciales. En su mente, ya había imaginado este combate y se había dicho que había una gran diferencia entre los guerreros y sus alumnos. Este desenlace de acontecimientos le asustó mucho, por lo que dijo que Han Zhang y la princesa Qin Ruxu también estaban preocupados por él.
No podía entender por qué dudaba de la fuerza de Lan Fei. Parece que ni siquiera esas palabras asustaron al protagonista. Mentalmente, se dio cuenta de que Lan Fei era el líder de aquella banda. Suspirando y poniéndose más serio, Gu Feiyang le hizo una seria petición a Han. Le preguntó a qué petición se refería. Gu Feiyang, con un rostro muy serio y una fuerte intención, le pidió a un amigo que le prestara dinero porque necesitaba medicinas. Al parecer, no era lo que su amigo esperaba. Han Bai dio una bolsa de monedas al protagonista. Al marcharse, le preguntó si no estaba preocupado, ya que solo 30 de los 3.000 nuevos estudiantes eran capaces de alcanzar el rango de guerreros, y pidió a Jing Xiao que tuviera cuidado, a lo que el protagonista se rió y dijo que no había por qué preocuparse, ya que la emoción no ayudaría a nadie. Por último, le dijo que le devolvería el dinero si no moría. Han Bai se rió y se sorprendió de que estuviera bromeando en un momento así, y dijo que realmente había cambiado mucho. Ahora estaban a punto de despedirse, cuando de repente la puerta por la que se suponía que Han iba a salir pareció volar por los aires. Pero amigo del protagonista estaba cerca de él y cayó de espaldas. Se veía que era una patada que iba directa al estómago de Han Bai, e inmediatamente después voló su segundo amigo. ¿Quién no debería haber estado aquí en absoluto? Ambos estaban inconscientes, y Han Sang tenía un diente golpeado. El protagonista miró sorprendido a sus amigos y se dio cuenta de que era obra de Lan Fei. Mirando hacia la puerta, realmente lo vio allí, y detrás de él había muchos otros estudiantes. Lan Fei se sorprendió de que el personaje principal no tiene miedo de la muerte yendo a su lado. Dijo que ya que se atrevió a atacar a sus camaradas, entonces no debería pensar en la misericordia. Lan Fei exudaba un aura asesina. Gu Feiyong bajó hacia sus amigos y examinó su estado mientras Lan Fei se acercaba a él. Detrás de la espalda de Lan Fei estaban 2 de sus camaradas. Mientras lloraba, Du Feng dijo que una luz salía de su chi. Me alegro de que después de todo haya alcanzado el rango de guerrero. Yuo Jai también lloraba y me dirigía a él como jefe, pidiéndole que los vengara. Ambos tenían el estómago y la ingle vendados. Parecía que el protagonista también estaba enfadado. Respondió que no solo había alcanzado el primer rango, sino que además brillaba a la vista de todos como una perla. Tras examinar a sus amigos, se dio cuenta de que estaban heridos, pero no de muerte. Esta comparación enfureció a Lan Fei. Señalándole con un dedo, le ofreció una opción: o se arrodillaba y admitía su error, o le arrancaría los miembros. Volvió a preguntar el protagonista. No creyendo que Lan Fei dijera realmente que le arrancaría los miembros, puso a su amigo con cuidado en el suelo. Esta afirmación le pareció interesante, ya que hacía mucho tiempo que no oía palabras tan atrevidas. Acercándose a Lan Fei, exudaba un aura aún más fuerte que él. Su mirada asesina valía mucho por sí misma. Lan Fei, por supuesto, lo sintió, y se preguntó de dónde venía tan ominosa aura. Por un segundo vaciló asustado, pero se recuperó al instante, sacando su espada, y decidió atacar primero. Para él, era una inexplicable sensación de miedo. Parecía decirle que si no atacaba ahora, no se atrevería a levantar la mano nunca más. Y sin embargo, no entendía cómo era posible tal cosa, considerándolo absurdo. Gu Feiyang, con una sonrisa en la cara, consiguió defenderse del golpe de espada sacando también su espada. Le dijo a Lan Fei con una sonrisa que fue rápido en reaccionar. Este, a su vez, enfadado por tal comportamiento del protagonista, gritó que podía reírse cuanto quisiera, mientras continuaba el ataque. Del siguiente golpe, Lan Fei se inclinó un poco hacia atrás, pero no cayó. Su gran espada crujió ligeramente. Todos se quedaron mirando asombrados, y Lan Fei no podía creer que Lai Jingxiao hubiera desviado su golpe, considerándolo imposible, ya que normalmente el estudiante no es capaz de repeler un golpe 12 veces mayor. Gu Feiyang se burló de él, y Lan Fei pensó que tal vez sus canales de chakra se habían abierto. Pero entonces no pudo entender por qué no podía ver las fluctuaciones de su energía. Gu Feiyang se rió y declaró que ahora por fin podría luchar con todas sus fuerzas. También dijo que, a pesar de las circunstancias, el último golpe había sido más bien un placer. Agitando la espada con una sonrisa, pidió que le dejaran darle una lección. Se dieron cuenta con horror de que había dicho esto en represalia por ellos, como se suele decir, pagado con la misma moneda. Lan Fei se enfadó aún más, y decidió utilizar la técnica del golpe de la nube flotante. Gritó al protagonista que era un guerrero con una estrella, ofreciéndose para intentar repeler el golpe.
Du Feng admiró la ejecución de esta técnica y dijo que la espada se mueve tan suavemente como una nube. Esta es la técnica secreta de las nubes flotantes del clan Lan. Estaba seguro de que el protagonista había llegado a su fin. Pero Gu Feiyang solo respondió fríamente que la esencia de la técnica de la nube flotante es que la espada y su dueño son capaces de moverse como nubes, cortando todo a su paso. No entendía lo que Lan Fei intentaba demostrar blandiendo su espada como una varita brillante. También dijo que lo que Lan Fei está haciendo con la técnica de la nube flotante no se parece a su verdadera naturaleza. Todas estas palabras fueron como lanzas clavadas en Lan Fei. Sintió que estas palabras solo aumentarían el odio de su oponente. Furioso, gritó que el protagonista pagaría por sus declaraciones. Gu Feiyang solo sonrió y levantó su espada para el siguiente golpe. Antes de aplicarlo, pidió a su oponente que le diera las gracias por sus instrucciones. Con un golpe de su espada, tiró y rompió la espada de Lan Fei, clavándola en la valla destruida. Todos miraron al protagonista con horror. A Lan Fei le temblaban las manos, y no podía creer que ese tipo, al que despreciaba, pudiera hacer algo así. Sintió temblor en sus manos, y se dio cuenta de que había alcanzado el rango de guerrero. Pero no podía recuperarse. Mientras estaba aturdido, el protagonista le dio una patada en la cara. Un fuerte golpe le lanzó contra la pared, y sus compañeros gritaron sorprendidos. Mientras Lan Fei intentaba recuperarse, Gu Feiyang se le acercó con una espada, sosteniéndola sobre él. Fei se horrorizó por ello, y gritó al protagonista que no se atreviera a hacerlo. Gu Feiyang respondió que no iba a continuar. Explicó que su brazo estaba demasiado cansado después de varios golpes con la espada, y ya no era capaz de sostenerla con firmeza. Una sonrisa maliciosa apareció en el rostro de Gu Feiyang mientras Lan Fei le miraba horrorizado. Lan Fei miró con horror la espada del protagonista y le pidió que la guardara. Gu Feiyang le preguntó si debía limpiarlo, ya que no le importaba el enfrentamiento con él hasta que sus amigos Chen Shen y Han Bai resultaron heridos. También mencionó que Lan Fei le había amenazado con violencia. El resto de los observadores se mantuvo al margen. Los protagonistas volvieron a preguntarse si debían dejarlo todo como estaba, o si le metía una espada entre las piernas, insinuando que quería hacerle daño. Lan Fei se horrorizó y rogó al protagonista que no lo hiciera. Como era un adolescente corriente, al no entender cómo iba a vivir sin su aparato, exclamó que le daría cualquier cosa que le pidiera, rogándole solo que le quitara la espada. Los amigos de Lan Fei y los chicos que estaban viendo todo esto se agarraron la ingle, viendo que la espada estaba tan cerca que ya sentían esas sensaciones en ellos mismos. Gu Feiyang se rió y dijo que si quería quedarse con su amiguito, tendría que pagar. Tal oferta complació a Lan Fei, y de inmediato comenzó a buscar joyas de su anillo, aceptando sus términos. El protagonista se dirigió a su banda, exigiéndoles que no se quedaran de brazos cruzados, y que entregaran también sus objetos de valor. Todos le obedecieron, y aquí, frente al protagonista, yace un gran número de cristales, monedas y mucho más. Lan Fei preguntó si podían ser libres, pero los ojos del protagonista vislumbraron su colgante. Sin pensarlo durante mucho tiempo, utilizó su espada para socavar su colgante y lo tomó para sí. Dijo que este colgante de jaspe no estaba mal, y dijo que quería llevárselo para él. Lan Fei se opuso y le pidió al tipo que se llevara todo lo que quisiera, pero siempre y cuando no tocara el colgante. Gu Feiyang lanzó una mirada amenazadora en su dirección, lo que hizo que los chicos se estremecieran de miedo. Lan Fei explicó que se trata de un amuleto de jaspe del clan Lan, que se transmite de generación en generación, y que solo hay 5 de ellos. Añadió que el amuleto determina el estatus y la importancia de su clan. Comprendió que si lo perdía, sería despellejado. Repetía que era inútil para el protagonista, pero para él era una reliquia familiar. Gu Feiyang se lo pensó y le contestó que su banda le daba muy pocas cosas y le ofreció una alternativa. O le daba el colgante, o todos quedarían lisiados, como Du Fang y Liu Oyai. Los chicos se horrorizaron ante tal afirmación, pero el protagonista dijo que en cuanto Lan Fei le diera el colgante, les dejaría marchar. Esperaron horrorizados la respuesta de su jefe. Lan Fei, mirándolos, comprendió que, por supuesto, el colgante es más importante, pero si lo elige, perderá toda autoridad. Le distrajo de sus pensamientos una chica que le llamó, insinuándole que debía tomar la decisión correcta. Lan Fei tosió y declaró con seguridad que, aunque la suspensión era de gran importancia, no iría a ninguna parte sin sus camaradas.
Tal declaración de su jefe conmovió a los chicos. Lan Fei estaba a punto de marcharse con sus chicos, cuando de repente, el protagonista les preguntó si realmente pensaban que les dejarían marchar tan fácilmente. Sonriendo corrió hacia Lan Fei. Como el tipo estaba de espaldas, temía no tener tiempo de esquivar el golpe de espada. Por lo tanto, agarró a la chica que estaba a su lado y la utilizó como escudo. La chica vio que la espada se dirigía hacia ella a la velocidad del rayo, cuando de repente la espada salió disparada por los aires. Sin embargo, ella ya se había desmayado de miedo. Resultó que Gu Feiyong devolvió la espada al anillo en el último momento. Con una sonrisa en la cara, les dijo que se tranquilizaran, que estaba bromeando. Lan Fei miró con horror al protagonista y lo consideró un auténtico monstruo. También comprendió que acababa de ser liberado delante de sus camaradas, habiendo sustituido a una chica como escudo. En cuanto los chicos se marcharon, el protagonista decidió examinar mejor la suspensión que había seleccionado. Se alegró de que fuera una auténtica piedra de vacío divino de 5 colores. El colgante era de forma redonda, del tamaño de la palma de una mano, y tenía un color esmeralda con tonos similares iridiscentes. Guardándose el amuleto en el bolsillo interior, declaró de repente que sabía que el hombre estaba allí exigiéndole que bajara. Y literalmente un segundo después, se oyeron crujidos desde el tejado, y luego sonidos de saltos, y el mismo alquimista apareció frente al protagonista. El hombre estaba de pie detrás del protagonista, mirándole fijamente. Durante todo este tiempo, lo vio todo, pero no pudo averiguar cómo Li Jinsao logró derrotar a Lan Fei. Al principio, el hombre quiso atacar repentinamente al protagonista por la espalda para encontrar la forma de neutralizar el veneno. Mientras pensaba, el protagonista se volvió hacia él. Gu Feiyong le preguntó irritado si le gustaba espiar. También le preguntó si había traído lo que necesitaba. El alquimista era un guerrero de nivel medio, y, por lo tanto, pensó que podría enfrentarse fácilmente a Lan Fei. Sin embargo, dudaba mucho que hubiera derrotado a Li Jinsao. El hombre no podía entender qué le pasaba. Acercándose al protagonista, le dio un sobre en la mano y le dijo que solo había reunido 6 ingredientes. El hombre también añadió que algunos ingredientes solo se pueden encontrar en el desierto. Incluso para reunir la lista actual, había tenido que escalar a lo largo y ancho de todo el gremio. El protagonista agradeció su esfuerzo y dijo que lo aceptaría. Lo siguiente que hizo fue ordenar al alquimista que curara a sus amigos que yacían detrás de él. Esta declaración dejó atónito al hombre, muy enfadado. Se indignó y dijo que no le permitiría mandar, a lo que Gu Feiyong le ordenó que se fuera. El hombre estaba aún más enfadado, ya que era un destacado alquimista de primer grado y ni mucho menos la última persona de la academia. Por eso le cabreaba mucho que un mocoso se permitiera comunicarse así con él. Parecía que estaba a punto de derrumbarse. Pero al final se acercó al cuerpo yaciente y pensó que estaba obligado a realizar esta acción. Tras completar el proceso de su tratamiento, exigió al protagonista que le dijera cómo curarse. El alquimista le recordó que ya había cumplido sus peticiones y que ya no tenía intención de escuchar nada más. El protagonista replicó que antes no tenía tiempo para satisfacer las peticiones de miles de personas que le pedían que tomara decisiones por ellos, y solo los elegidos tenían esa oportunidad. Una sonrisa apareció en su rostro y añadió que estaba dispuesto a apostar que pronto esa persona le estaría suplicando. Tan ambiguo comportamiento enfureció enormemente al alquimista, y se indignó, preguntándose cómo se atrevía el héroe a burlarse de él. El hombre gritó enfadado, afirmando que no pensaba escuchar esas tonterías. El protagonista le miró con indiferencia y replicó que no era necesario que el joven maestro engañara a la no entidad de un alquimista de primer grado. Entonces lanzó una hoja en su dirección y el hombre la atrapó hábilmente, indignado en voz alta por llamarse a sí mismo una no entidad. Ya que un alquimista de cualquier grado es una persona influyente y de alto rango. A pesar de que estaba discutiendo abiertamente con el protagonista, el hombre se dio cuenta de que tenía un lanzamiento muy poderoso. Concentrado, decidió ver qué podía ofrecerle este chico. Literalmente un segundo después, su rostro cambió de la calma al estupor, porque la receta propuesta era simplemente una obra maestra. Al haber ocultado esta receta de forma más fiable, el hombre se alegró de que el joven realmente no le hubiera engañado, creyendo que la receta era realmente fiable. El alquimista lo consideró extraño y pensó que lo había pasado mal por ello. Decidió marcharse diciéndole al tipo que ya estaban en paz. El alquimista entendió que aunque tenía que pasar por la humillación,
pero por el bien de su propia vida, estaba dispuesto a hacerlo. Antes de dispersarse, los protagonistas decidieron informar al hombre de que su receta ayudaría a neutralizar el veneno de la piedra del viento del más allá y de la orquídea de fuego sangriento. A pesar de prevenir cualquier efecto secundario, también dijo que tal vez el hombre recientemente comenzó a sentir como su energía espiritual se debilitaba. Y durante el entrenamiento, algo empezó a corroerle por dentro. Estas palabras hicieron que el hombre se detuviera y escuchara atentamente al protagonista. Gu Feiyong sugirió que los síntomas habían empezado a remitir. Sonriendo, dijo que junto con esto, sus antiguos poderes también desaparecerían. También sugirió que el hombre quiere recuperarse lo antes posible. Pero la mejoría ordinaria solo puede ralentizar este proceso, aunque no dura mucho. Sin esperarlo, el hombre miró con horror al tipo, que continuó diciendo que la esperanza de volver a las cumbres anteriores con sus habilidades es demasiado pequeña. Tal vez tenga mucha suerte, pero, en el mejor de los casos, se recuperará en al menos 50 años. El hombre se horrorizó al oír que tardaría tanto. Pensó, ¿y si no se produce el milagro y sigue siendo el mismo aprendiz mayor el resto de su vida? Preguntó al protagonista a qué conducía todo aquello. El tipo respondió aburridamente que acababa de contarlo, porque conoce un camino que le permitirá convertirse en un auténtico alquimista de primer grado en tan solo 50 míseros días. El hombre preguntó en voz alta, y no podía creer que fuera posible hacer esto en 50 días. Acusando al protagonista de mentir, dijo que aunque su energía espiritual se estaba debilitando, no había forma de restaurarla en tan poco tiempo. Después de todo, fue por esta razón por la que tomó medidas extremas y utilizó la piedra del más allá cuando el hombre gritó al protagonista para que no intentara engañarle. Gu Feiyong le miró despectivamente y replicó, ¿cómo puede un don nadie como tú ser digno de que le engañe? El alquimista se quedó en silencio y pensativo, dándose cuenta de que sus palabras eran muy difíciles de creer. Sin embargo, su deseo de convertirse en alquimista superaba todas las dudas. Después de pensar y calmarse, pidió perdón al tipo, admitiendo que había exagerado, y le preguntó si era cierto que tenía una forma de restaurar rápidamente la fuerza espiritual. Gu Feiyong respondió que no se trataba de restaurar el poder espiritual, sino de convertirse en alquimista de primer grado. El hombre preguntó entusiasmado qué tenía que hacer para ello. Gu Feiyong le respondió que para ello necesitaba convertirse en su esclavo, ya que el protagonista era la única posibilidad de éxito de un hombre. Pero el alquimista exclamó airadamente ante esto, diciendo que aquello era una locura, y añadió que un jovenzuelo, como un jovenzuelo, no podía pedir eso a un maestro de alquimia. Preguntó dónde se había visto una cosa así. El protagonista permaneció imperturbable y respondió que no se engañaba, ya que no era digno de ese título. Por ello, le ofreció convertirse en su esclavo solo durante 50 días, tras los cuales sería expulsado. El hombre se enfureció, preguntándose cómo Gu Feiyong podía decir con tanta tranquilidad que no era digno de ser su esclavo. Todo estaba mezclado en su cabeza. Pensó que Gu Feiyong era un maldito loco. Pero sin embargo, comprendió que era este loco quien conocía su enfermedad y podía ayudarle a deshacerse de ella. Después de todo, ni él mismo pudo encontrar una receta adecuada tras buscar en todo el gremio. Debido a largas reflexiones, el protagonista preguntó al hombre si se sentía ofendido por esta oferta. Dio un giro equivocado al personaje principal, y pensó en el hecho de que esto naturalmente le ofende. Cuando le miró a la cara, sintió un horror indescriptible. Se asustó y cayó de rodillas ante él, incapaz de comprender de dónde procedía la fuerte presión espiritual del niño. Sintió que su voluntad era suprimida, como si su alma estuviera manipulando su voluntad. La voluntad del protagonista aterroriza su alma, como un tiburón gigante devorando a una pequeña tortuga. Gu Feiyong miró fijamente al hombre y le dijo que le daba 3 segundos para pensar. Jia Rong, aún sentado sobre sus rodillas, pensaba en lo que debía hacer. Si acepta, puede alcanzar las alturas deseadas, pero si no, se arrepentirá toda su vida. Sin pensárselo demasiado, aceptó la oferta. El alquimista parecía devastado por esta decisión. El protagonista agradeció su valentía y dijo que hoy comprendería lo afortunado que era. Volvió a lanzar un trozo de papel en su dirección y añadió que, definitivamente, tenía que seguir el método descrito de superación personal. Si Jia Rong no aprueba la certificación en 5 días, entonces sus habilidades son realmente malas y el protagonista no lo aceptará en sus filas. Jia miró el trozo de papel y vio que era una técnica de limpieza del alma.
lo que le causó una gran sorpresa. No podía creerlo. Gu Feiyong respondió que tal vez este es el peor método, pero será suficiente para pasar la certificación y la recuperación. Todavía atónito y sin creerse lo que había pasado, el hombre llamó al protagonista el maestro, pero ordenó llamarse a sí mismo joven maestro, añadiendo que, si demostraba su valía, sería generosamente recompensado después de liberarlo, con la advertencia de que, si era necesario, lo encontraría en el gremio de los alquimistas. El hombre accedió a llamar joven maestro al protagonista, inclinándose ante él. Así terminó su encuentro. Al día siguiente, Jia Rong reflexionó que era muy importante para los alquimistas mantener la energía espiritual. Sin embargo, para los alquimistas ordinarios, el aumento continuo del poder espiritual puede ser bastante lento, por lo que se dice que hay formas que pueden purificar el alma directamente. Tales métodos se mencionan en los libros antiguos solo en fragmentos, e incluso se cuestiona su existencia. Jia Rong no podía creer que pudiera hacerse con un objeto tan legendario. Empezó a adivinar de dónde procedía su terrible sensación de miedo hacia el protagonista. Supuso que había utilizado la legendaria técnica de captura de almas. De lo contrario, un joven corriente no sería capaz de ejercer semejante presión espiritual. Cosas tan valiosas como la técnica de limpieza del alma no se distribuyen a cualquiera. Y el hombre pensó que tal vez la familia real ni siquiera la tuviera. Pero a pesar de ello, estaba dispuesto a convertirse en esclavo por el bien de ella. Sin embargo, la pregunta le seguía interesando. ¿Quién es realmente este joven? En la habitación del protagonista yacían sus amigos heridos. Estaban profundamente dormidos, mientras él se encontraba en otra habitación meditando. Reflexionó que después de su renacimiento, el poder espiritual ni siquiera alcanzaba el nivel de un alquimista de primer grado. Para intimidar mal a Jia, tuvo que utilizar una técnica de supresión del alma, que requería mucha energía. Sin embargo, no iba a detenerse ahí, pues creía que era necesario superar los logros de la vida anterior y realizar un avance legendario. Además, no se basó únicamente en los recuerdos y técnicas del tirano celestial. Antes de caer en las montañas Tanding, logró descubrir un método de purificación del alma, la técnica divina Dayan. Este método no era conocido por nadie e iba más allá de cualquier idea sobre el arte de la purificación del alma. Gracias a la técnica divina Dayan, el alma del protagonista ha regresado. Además, en el momento de su nacimiento, se oyó una voz en su interior que pronunciaba el nombre de esta técnica. Si trabaja duro en la técnica divina Dayan, será capaz de restaurar la fuerza espiritual en el menor tiempo posible. El cuerpo del tipo parecía paralizado. Los estéticos del continente Tangwu suelen dividirse en practicantes de artes marciales y alquimistas. Los primeros mejoran sobre todo el Kai, y solo unos pocos prestan atención a mejorar su cuerpo, considerándose luchadores ordinarios, mientras que los alquimistas se centran en el desarrollo del alma. Los tres grupos, espíritu, energía y alma, tienen sus propias entidades. Si uno de ellos alcanza su punto máximo de perfección, podría suponer una amenaza para todo el continente. Li Yanxiao alcanzó en su vida anterior el más alto nivel en el cultivo del Kai y el alma, llegando al nivel de un emperador marcial. Era muy consciente de la importancia de la interconexión de los tres elementos. Los emperadores titulados, que ocupan puestos de honor en la clasificación de destacados, alcanzaron la cima de solo dos entidades, lo que les otorgó una superioridad absoluta. Sin embargo, Li Yunxiao se dio cuenta de que no tenía la capacidad de superar los 9 pasos de Gu Feiyang, y su propio cuerpo ya no era capaz de hacer un gran avance. Por lo tanto, trató de obtener la técnica tirano celestial por cualquier medio, solo cuando el alma y la energía alcanzan el pico al mismo tiempo. Se abrirá la oportunidad de alcanzar la etapa final. Estando en la cima de la meditación, el tipo se dio cuenta de que su fuerza espiritual debía recuperarse rápidamente. Con la ayuda de la técnica del Dan divino, su alma alcanzará el pico del emperador de 9º rango. Y cuando llegue el momento de combinar las tres entidades junto con la técnica del tirano celestial, el protagonista alcanzará los límites y se volverá invencible. Usando la piedra del vacío divino, es necesario extraer 13 agujas espirituales, que serán suficientes para liberar por completo el potencial de su cuerpo. Tras completar la sesión de meditación corporal, el protagonista entró en la sala donde estaban las joyas, y comprobó que el alquimista lo había hecho todo bien,
y había preparado buenos materiales. Llevaba una bolsa en las manos que vomitó y rompió. Polvo dorado voló de la bolsa por toda la habitación, y enormes figuras en forma de círculo aparecieron en el suelo. Luego sacó la piedra seleccionada y la rompió. De repente, todos los objetos de la habitación empezaron a flotar. Resulta que era un caparazón de poder espiritual. El protagonista utilizaba el poder espiritual para manipular materiales. Teniendo la experiencia de un alquimista supremo, será capaz de limpiar rápidamente la piedra y preparar medicinas. Comenzó a mezclar todos los ingredientes necesarios en un solo lugar con su poder. Lo que puede hacer un alquimista de primer grado también está al alcance de un aprendiz corriente. Tras mezclar todos los reactivos, reprodujo el endurecimiento de la aguja. El medicamento estaba perfeccionado y empezó a aplicarlo. Las agujas atravesaron el cuerpo del tipo, purificando los canales. Hubo una conmoción mágica en la habitación. Gracias a las agujas de temple, todos los chakras del protagonista se abrieron. Ahora estaba de pie, completamente transformado tras el procedimiento. Detrás del protagonista, 5 círculos brillaban, indicando la apertura de los 5 chakras. Esta cantidad molestó un poco al protagonista. Al salir de la habitación, pensó que las agujas con la piedra del vacío divino habían ayudado a desbloquear el potencial de su cuerpo. Decidió que merecía la pena conseguir los otros 4 chakras del clan de la tierra. De repente le llamaron unos amigos que ya se habían despertado. Hanbei dijo que había ido demasiado lejos y le preguntó por qué había desafiado a Lan Fei. Señaló el estado de su rostro, considerando que ya podría haber sido envenenado, y pensó que pronto todos llegarían a su fin. Chen Shen se ofreció a contratar un ejército y derrotar a Lan Fei y sus amigos. Preguntó si Li Yun Xiao estaba bien, recordándole que el veneno no es una broma. El tipo al principio no entendía por qué habían decidido que estaba envenenado. Luego se miró las manos y vio que estaban muy verdes, dándose cuenta de que aún no se le había pasado el efecto secundario. Se ofreció a explicárselo todo a sus amigos. Al cabo de un rato, Hanbei y Chen Shen se quedaron mirando a su amigo con la boca abierta. Estupefactos, le preguntaron si realmente les había pateado el culo y les había robado a todos, y, además, había conseguido abrir 5 chakras, a lo que el protagonista se limitó a confirmar sus palabras. Pero los amigos, sorprendidos, se miraron fijamente, y entonces Chen Shen, riendo, dijo que lo sabía, ya que, por supuesto, el hijo del general Fei Long no podía ser un perdedor. Ahora Li Yun Xiao se ha convertido en el más fuerte de todos. Respondió alegremente que un día los 3 se graduarían, heredarían títulos, reunirían un ejército de millones y derrotarían a la familia Lan. Hanbei contestó que el hecho de que el hermano Yan hubiera abierto los chakras era genial, por supuesto, pero que había aún más problemas, ya que Lan Fei y sus amigos no se detendrían ante nada ahora. Le preocupaba que Li Yun Xiao estuviera ahora en peligro, a lo que Chen Zhen respondió que no eran más que un puñado de gamberros. Y Li Yun Xiao ya no era rival para ellos. Preguntó si Han realmente pensaba que enviarían a alguien a por ellos. Entonces recordó que en todo el estado de Tanshui, solo 2 personas han alcanzado el 5º rango, y entre ellos está el director de la academia Jialen, Zhang Lishan, considerado el más fuerte del estado de Tanshui. Incluso el rey está obligado a cumplir las reglas de la academia, así que se encogió de hombros y dijo que en este caso era necesario confiar solo en su propia fuerza. También añadió que, después de todo, las peleas entre estudiantes no están prohibidas en su academia. Sin embargo, Hanbei dijo que Lan Fei ya no era un problema, recordando al estudiante que ocupa el 3er lugar en el ranking de personas destacadas de la academia Jialen. Cuando Chen Shen se dio cuenta de quién hablaba su amigo, se horrorizó. Era el hermanastro de Lan Fei, Lan Chuan. Ahora ambos amigos temblaban de miedo, pensando en cuántos problemas les esperaban. Pero Gu Feiyang se quedó quieto, sin entender por qué estaban tan preocupados. Pensó que se trataba de alguna clasificación de la academia. Después de todo, una vez ocupó el 3er lugar en la clasificación general del continente Tanshui. Hanbei, con tristeza en su voz, anunció que Lan Chuan sería liberado este año. Recordó que la gente había dicho que sus poderes habían alcanzado el nivel de un maestro. Chen Xian se horrorizó ante la noticia y dijo que, tras la graduación, seguramente lo detendrían. A esto, el amigo respondió que eso es exactamente lo que ocurrirá. Dijo que convertirse en maestro a los 18 años era un éxito increíble. Y a juzgar por la tasa de crecimiento,
Lan Chuan tenía todas las posibilidades de convertirse en comandante y jefe del ejército. Ambos amigos esperaban que las próximas vacaciones sobrevivieran a este horror. Esperaban que una persona como Lan Chuan no tuviera que lidiar con perdedores como ellos. Gu Feiyang les tranquilizó diciendo que vendría a por él. Y si no viene, irá él mismo. Esta declaración sorprendió a sus amigos, y con horror pidieron a Li Yunxiao que no causara problemas. El protagonista ya ha tomado esta decisión y ha decidido coger otra piedra del vacío.